Bendiciones, qué bueno, otra semanita más, aquí conectado a tu programa Afírmate, el programa que te conecta a tu destino profético. Qué bendición que estás, como te dije, una semanita más ahí para que sigamos aprendiendo de la salvación y seguimos hablando en esta segunda parte de la reafirmación de la salvación y por causa de la justificación, ¿verdad?, de Jesucristo en nuestras vidas, es que podemos gozar de esa salvación, ¿verdad? Esa salvación provista por el Padre Celestial, como te dije la vez pasada en Romanos capítulo 3, versículo 22, dice que por medio de la fe en Jesucristo es que Dios nos hizo justos a nosotros, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que la confianza y la dependencia que tenemos en Jesucristo, en su sacrificio vicario, fue lo que otorgó esa bendición, esa gracia de salvación para nuestras vidas y que podamos disfrutar de vida eterna en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, como te dije, continuamos con la segunda parte, así que coge tu bolígrafo, la misma libretita de la semana pasada donde estás anotando todas estas cositas para bendición de tu vida. Sigue anotando ahí porque sé que vas a seguir aprendiendo en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Así que regresamos ya mismito. No te vayas, te bendigo. Mira el poder que tiene nuestro Señor. Él puede sacar de ti la vieja naturaleza, pero después que Él entra, nada puede sacar la naturaleza que Él puso en ti. ¿Usted me está entendiendo? Recuerde que Él es quien lo hace, no somos nosotros. No importa lo que hayamos estudiado, no importa lo que hayamos avanzado en nuestro intelecto, no importa. No tiene que ver nada con el intelecto humano, tiene que ver con recibir en el Espíritu quién es el Padre Celestial en nuestras vidas y el Dios Todopoderoso que rige nuestras vidas cuando nosotros se lo entregamos, ¿verdad? Le entregamos nuestro corazón a nuestro Padre Celestial, quitando Él la vieja naturaleza y poniendo Él la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Es un todo a la vez. Usted está aquí. Porque ese todo a la vez se desata en una confesión. Fíjese que Jesucristo fue a la cruz naturalmente un día. Luego al tercer día es que resucita. En nuestro cronos fueron días. En la eternidad fue un momento. Y ese todo a la vez fue manifiesto en nuestras vidas cuando recibimos a Cristo, hicimos la confesión de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. O sea, ese todo a la vez que le costó a Jesús, escúcheme, ser azotado en días antes, cargar la cruz el mismo día que fue crucificado, escúcheme, que pasó momentos amargos, agrios, que se supone que usted y yo pasáramos, Él fue el que lo pasó por nosotros. Luego está en la cruz colgado por ciertas horas y al tercer día es que resucita. No sin antes haber sido puesto en una cueva, en una tumba. ¿Usted me entiende, iglesia? Por ende, este es el acto de amor que fundamenta nuestra salvación. ¿Está usted aquí? Escúcheme, nuestra fe, óigame bien, nuestra confianza y nuestra dependencia, que no es otra cosa que fe, esa es la esencia fundamental para usted poder experimentar su salvación y lo que está intrínseco en la salvación, que es la soteria. Para yo acercarme a Dios, tengo que confiar y depender de Él. Fe. Porque si no tengo esa confianza y esa dependencia, yo no puedo agradar a Dios para poderme acercar a Él. Escúcheme. Entonces Dios hace acepción de personas. No, Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque esta palabra es para el que la reciba. Ahora, si Dios hace acepción de fe, porque hay gente en la iglesia que no tiene la confianza y la dependencia de Dios, eso no agrada a Dios, eso limita o detiene el tú poderte acercar a Dios. Pero aquel que tiene fe, aunque sea como un granito de mostaza, y si es como un grano de mostaza, tienes que saber que el grano de mostaza es tan firme y tan firme que da una cosecha poderosa. No es que el Señor se tarde, escúchame, ¿usted está entendiendo eso? O sea, no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunas personas dentro de la iglesia como aquí hoy piensan, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan. ¿Usted ve?
Entonces, ¿por qué es que a veces las promesas de Dios no son manifiestas en tu vida? Porque el desesperado eres tú. Recuerda que en el tiempo de Dios es un todo a la vez, pero en el tiempo nuestro son momentos. Entonces, ¿en qué es que yo debo confiar, papá? Yo tengo que confiar que ya eso fue. Eso es fe. Que yo confíe en que ya lo que es, fue. ¿Usted me entiende? Dios mío, comprenda esto. Esta es la fe que nosotros necesitamos manifestar para que entonces Dios manifieste conforme a nuestra fe todo lo que Él desea manifestar en su vida. ¿Qué es lo que Él quiere? Que usted se arrepienta. Que usted, escúchame, que usted vuelva a Él. Arrepentido. Señor, perdóname por desesperarme. Perdóname por el afán. Perdóname por la ansiedad. Perdóname porque yo sé que no he sido paciente. Perdóname, Señor. Yo te reconozco. Yo no necesito verte para saber que tú eres existente en mi vida. Yo sé que tú moras dentro de mí con la persona del Espíritu Santo. El fuego de Dios quema toda impaciencia, todo afán. Si yo no creo que Dios me ama, ¿cómo yo voy a entender que su paz me llena? ¿Cómo yo voy a entender que la fe que Él ha depositado en mí va a poder seguir siendo incrementada? ¿Cómo mi mansedumbre no se va a incrementar? Si yo no creo que Él está. Si yo no creo que Él existe. Si yo no creo que es como el Don Quijote. O sea, él no es como el Quijote. Usted está aquí. O usted todavía cree que el Quijote iba persiguiendo a Dulcinea. Entonces, ¿cómo yo debo responder a esa gracia? ¿Cómo yo debo responder a su gracia? Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10 dice, pues la tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión que da por resultado la salvación. O sea, el quebrantamiento del corazón. Según la voluntad de Dios. Porque el deseo del corazón de Dios y la voluntad de Dios es que usted quebrante su corazón delante de Él. ¿Por qué? Porque eso lo hace usted depender y confiar en Él con un corazón humilde. Y entonces con ese territorio del corazón humilde, Él va a depositar las semillas de fe y las promesas para que con ese territorio del corazón humilde que usted tiene, usted pueda germinar cada una de ellas. Y que dé fruto. Usted está aquí. Por eso, uno de los elementos bien importantes de entendimiento dentro de lo que es la salvación es el bautismo en agua. Obispo, pero eso es un simbolismo. Claro que es un simbolismo. Pero espiritualmente es esencial. ¿Usted sabía eso? ¿O no es igual que la oblea? Que es un simbolismo. Pero es un ¿qué? Un mandato. ¿O no? Entonces, si para nosotros lo tomamos como simplemente un simbolismo, que sabemos que lo es, pero no seguimos el mandato, ¿qué ocurre? Porque cuando Dios te manda a tomar del cuerpo de Cristo, te está diciendo, esto es simbólico. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo está sentado en los lugares celestes al lado del Padre. O sea, tú no te estás comiendo un canto de carne de Jesucristo aquí en la tierra. Por ende, mi raciocinio, escúcheme, mi sentido común me dice que eso no es el cuerpo de Cristo. Yo no necesito orar tanto para saber eso. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué fue lo que Jesús indicó? Jesús indicó, oiga bien, que la verdad, la verdadera fe, oiga bien, siempre es seguida del bautismo. ¿Usted está aquí? En Marcos capítulo 16, versículo 16 dice, el que crea y sea bautizado obtendrá la salvación. Claro, es un bautismo en el Espíritu, pero también igualmente es un bautismo en el agua. ¿Por qué? Porque cuando usted inmerge y usted emerge, usted se supone, simbólicamente, es un tipo de limpieza a un tiempo nuevo. ¿Verdad que sí? Entonces, pero mira lo que dice, que es la parte que más me interesa. El que crea y sea bautizado tendrá la salvación. Entonces, ¿qué tiene que haber primero
un creer, una fe, una confianza y una dependencia de que cuando sea bautizado, ya sea en el Espíritu, sea en el agua, ¿qué va a pasar? Tendrá salvación. ¿Usted me está entendiendo? Pero mira lo que dice, pero el que no crea, ¿qué va a pasar? Ahí está condenado. El bautismo es mucho más que profesar una fe. El bautismo en el Espíritu, en agua, es mucho más que profesar una fe. ¿Por qué? Porque para poderlo recibir, yo tengo que tener fe. Por ende, es más que una fe. Y como único se recibe es por fe. Y estoy hablando de bautismo en agua, porque el bautismo en el Espíritu, Nacarile del Oriente. O sea, usted no puede llegar aquí, yo me quiero bautizar en las aguas. ¿Usted recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida? No. Pues no puede. No puede. Tan simple como eso. ¿Por qué? Porque eso es más, escúcheme, pero la fe es importante para poderla accionar. ¿Usted está aquí, me está entendiendo? Entonces, el bautismo, escuche bien, estoy hablando de salvación y la importancia de lo que es el bautismo, ya sea en el Espíritu, sea en agua, de la salvación. Escúcheme bien, el bautismo, te dije que es más que profesar nuestra fe. Entonces, en el bautismo es donde se entierra nuestra antigua vida con Cristo, siendo que lavados nuestros pecados, ¿sí? En el del agua. ¿Usted me está entendiendo? Pero también en el Espíritu. Por eso es que mucha gente no entiende esto. Es que la gran comisión dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio, hacer discípulos y sean bautizados. Y la gente me pregunta, ¿pero es en el agua o en el Espíritu? En ambas. En ambas. Usted está aquí. Pero como el cristiano siempre quiere todo metodizarlo, sectarizarlo, ese es el problema. ¿Y por qué es que entramos en religiosidad? Por eso mismo. ¿Por qué es que hay problemas doctrinales con otras iglesias dentro de lo que es el entendimiento de la salvación? Por eso mismo. ¿Por qué? Yo quisiera que esto fuera una clase, para yo decirle, tú me puedes contestar por qué. Pues yo te lo voy a contestar por ti. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver de un todo a la vez. Pero yo solamente puedo entender que es un todo a la vez cuando yo lo recibo por el Espíritu, no aquí. ¿Entiende? Entonces, cuando Dios me habla de bautismo, me habla de los dos, del agua y del Espíritu. ¿Cuál es el más importante? Los dos. Pero ¿cuál es el más crucial que me determina a mí la evidencia de que yo tengo la llenura del Espíritu Santo? El Espíritu. ¿Por qué? Porque entonces yo recibo el Espíritu, ahora el Espíritu mora en mí, y 2 días, 3 días, 4 días, 1 mes, 5 meses después me puedo bautizar en las aguas, y lo que hago es que reafirmando mi salvación. Este entendimiento me tiene que hacer saber cómo yo debo cuidar mi salvación, pero también debe hacerme saber cómo yo debo enseñar a la gente a cuidar la salvación. Que esto no es un free for all. Esto no es un free for all, como muchos tienen por costumbre hacerlo. ¿Usted me está entendiendo? Porque el bautismo es lo que se entierra. Escuchen, el bautismo es lo que se entierra nuestra antigua vida con Cristo, siendo lavados, escúcheme, nuestros pecados. Entonces, Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4 dice: ¿no saben ustedes que el quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida. Así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder ¿de quién? El Padre. En Hechos capítulo 22, versículo 16 dice: y ahora no esperes más, levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando el nombre. Y ahí habla
del bautismo en agua. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua, como parte de la salvación, es esencial para nuestras vidas y para nuestro entendimiento y para el cuidado y atesoro de nuestra salvación. ¿Usted me está entendiendo? ¿Por qué? Porque usted fue sepultado y sale limpiecito. Simbólicamente para nosotros, pero un todo a la vez en el plano ¿qué? Eternal. Y donde usted necesita que tenga validez en el plano eternal, no aquí. A usted no le debe importar si la gente cree o no cree en esto. Lo importante es que usted cree en esto y que usted creyendo en esto, usted reciba eso. ¿Por qué? Porque usted tiene la ventaja de saber cómo cuidar su salvación, cómo atesorarla, cómo cuidarla con temor y temblor. ¿Usted me está entendiendo? También escúcheme, el bautismo, en el bautismo, ponemos a Cristo en el bautismo y somos cubiertos con la justicia de Jesucristo. En el bautismo. En Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice, ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos ¿de quién? De Cristo. Quiere decir que en el bautismo se hace, escúcheme, en el bautismo se hace un hecho. ¿Te acuerdas ahorita que hablé de que nuestra fe tenía que tener hechos? En el bautismo se hace un hecho, el tomar el nombre de Jesús, escúcheme bien, y nosotros somos revestidos con el nombre de Jesús, y esa es la respuesta a la oferta de salvación de parte de Dios para con nosotros. Recibir eso de parte de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21 dice, y aquella agua representa el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección. Nos salva por creer en ¿qué? En que Cristo fue levantado de entre los muertos para mi salvación. Usted está aquí. Pero yo fui juntamente muerto con Él. ¿Me está entendiendo, iglesia? Ahora bien, Jesús también indicó que debemos ser nacidos del agua, del bautismo, también nacidos del Espíritu, o sea, ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y en Juan capítulo 3, versículos 5 al 7 dice, Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y se acuerda que dije que al recibir a Cristo, usted tiene que aceptarlo, ¿para qué? Para poder ver el reino. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer. Y en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, habla de esos ríos de agua viva. Escúchame bien, el último día de la fiesta era el más importante. ¿Cuál era el día más importante? El último día de la fiesta. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte, si alguien tiene sed, venga a mí. Y el que cree en mí, o sea, el que tiene confianza y depende de mí, que beba. Como dice la Escritura, del interior de aquel que como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Con esto Jesús quería decir que los creyentes en Él recibirían el Espíritu. Y es que el Espíritu todavía no estaba porque Jesús no había sido. Pero ahora el Espíritu Santo está. Porque Él fue llevado a la cruz, fue resucitado. Y escúcheme, sencillamente esto lo que quiere implicar, o lo que quiere decir es que aquellos que escucharon y creyeron en la palabra predicada por Jesús, son los que sienten la convicción. Y al sentir la convicción, ¿qué sienten? Tristeza por sus pecados, por los pecados que han cometido. O sea, se compungen en el espíritu. Hay un quebrantamiento. ¿Por qué? Porque eso es lo que Cristo quiere que usted sepa, que cuando usted escucha el mensaje, por eso no basta con venir a oír el mensaje aquí.
Cuando usted escucha el mensaje y usted cree en la palabra predicada, en el mensaje predicado, entonces usted va a sentir una convicción y esa convicción lo debe llevar a usted a una tristeza, a un quebrantamiento de que usted sabe que falló y que ha fallado. Entonces, ¿qué Dios les manda primero? Arrepentirse. Él no te dice, bueno, ya que sentiste eso, vete y bautízate. Él no te dice eso. Primero que arrepiéntete. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es fundamental para la salvación. Entonces te dice arrepiéntete. Y después te dice, deberían ser bautizados para redención de sus pecados. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo yo voy a ser bautizado? Por el Espíritu y por el agua. Pero entiende también que el agua es la palabra. Por eso, tú tienes, iglesia, que esperar. Si esa persona fue convencida, cree, ¿para qué? Para que sus pecados, ¿qué? Vayan a un bautismo en agua. Porque ya fueron borrados. Entonces, ¿qué es lo que se supone que te acuerde el agua? Que estás limpio. Aquí. ¿Por qué, obispo? Porque hay gente que se convierte, se arrepienten, se convierten, reciben la salvación, pero todavía se siguen condenando con su pasado. Entonces Jesús declaró que ese plan y esa promesa era para todos, no para un sector en particular. Para todos les fue dispuesto ese plan de salvación. De la misma manera. ¿Usted me está entendiendo? Ahora, el bautismo en el Nuevo Testamento siempre, óigame bien, siempre se administró a quienes habían creído y arrepentido. Siempre. Porque antes, ¿qué se hacía? Se expiaba por causa de qué? De los cabros. Pero ahora Cristo era el Cordero y seguirá siendo el Cordero inmolado. Y en Hechos capítulo 8, versículo 36 al 37 dice, más tarde al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo, aquí hay agua, ¿hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Al predicarle la palabra lo llevó a ¿qué? A entendimiento. Al llegar a entendimiento hubo ¿qué? Quebrantamiento de corazón, porque si no, no hubiese habido la voluntad de querer ser bautizado. ¿Y qué le dijo? Tienes que arrepentirte. Se arrepintió y fue salvo. Y aprovechó el momentum para ser bautizado en agua. Aprovechó el momentum. ¿Por qué? Porque no estaba en una iglesia. Porque no tenían la sabiduría o el entendimiento que tenemos hoy día por medio de la palabra. Porque eso tenía que ser rápido. Recuerde que el evangelio antes era perseguido. Y eso está tan claro que no hay por qué pelear. Es la misma doctrina para todo el mundo. Es la misma enseñanza para todo el mundo. Recibe la enseñanza. Hay convicción por el Espíritu. Hay arrepentimiento. Inmediatamente al aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, recibes la salvación. O sea, comienzas a ver el reino, pero tienes que ser lavado por el agua y recibir el Espíritu para poder ¿qué? Entrar. Entonces, fue el modo del bautismo del Nuevo Testamento. Una dispensación diferente a la antigua. ¿Usted está aquí? ¿Me está entendiendo? En Hechos capítulo 8, versículo 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe. Esta es de la escritura que leí ahorita. Y el funcionario no lo volvió a ver, pero siguió su camino lleno de alegría. ¿Lleno de qué? De gozo. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor. Escúcheme, y en Hechos capítulo 10, versículo 47 al 48 dice,
Entonces Pedro dijo, ¿acaso puede impedirse que sean bautizados estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? ¿Acaso puede impedírsele? ¿Por qué? Porque ya recibieron ¿a quién? A Cristo. Usted está aquí. Que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después rogaron a Pedro que se quedaran con ellos algunos días. ¿Qué quiere decir esto? Que todos y cada uno de nosotros, como parte de la salvación, debemos ser bautizados en el nombre de Jesús. Es que usted tiene que entender esto, porque de lo contrario usted va a vivir una vida distorsionada en su salvación. Tiene que entender esto. Todavía hay gente que quieren vivir en un tiempo, en una dispensación pasada. Por eso es que usted tiene doctrinas que dicen que el pasado, o sea, el Viejo Testamento no se puede mezclar con el Nuevo. No, hay un paralelismo en cada uno de ellos. O sea, este sostiene a este. Pero nosotros tenemos que entender nuestra dispensación para poder ser efectivos en lo que Dios desea que hagamos aquí. Yo en el Viejo Testamento veo el tipo y la sombra de lo que iba a venir. Pero ahora lo que iba a venir es en la dispensación en la que yo vivo. Por ende, hay cosas del Viejo Testamento que aunque fue tipo y sombra de lo que había de venir, hay cosas que en esta nueva dispensación yo no puedo sujetarme a ellas. Y tengo que entrar en conocimiento para yo poder ser efectivo en lo que Dios desea en esta dispensación en la cual yo vivo. Entonces yo necesito entender esto, conocerlo, saber cómo yo voy a cuidar mi salvación con temor y temblor, haciendo lo que en esta dispensación se supone que yo haga, para yo poder, repito, ser efectivo y ser de bendición, no solamente para mi propia vida, sino ser de bendición a otros. Porque de eso es que se trata, ser bendecido. El tú ser bendecido es que tú te des la oportunidad de bendecir a alguien. ¿Con qué? Con lo que tú cargas de Dios. Escúchame. Es con lo que tú cargas de Dios que tú bendices a otro. No es con lo que tú tienes físicamente que has conseguido. Qué bueno que te quedaste ahí, que sigues aprendiendo, que sigues avanzando, que has seguido escribiendo todas aquellas cosas que estás aprendiendo para que sigas, como te dije, avanzando y creciendo en el nombre poderoso de Jesús. Así que ya ha sido todo por esta noche. Espero que lo que recibiste sea de mucha edificación para tu vida en el nombre de Jesús. Y recuerda que puedes conseguirnos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Y quiero también agradecer una vez más a los socios de Pactos que han sembrado su semilla para que todos estos programas y muchas cosas más que estamos haciendo puedan ser de bendición a muchas vidas en el nombre poderoso de Jesús. Así que no nos queda tiempo para más. Esto ha sido todo por esta noche. Recuerda que el Señor te ama y que Jesucristo es el Señor. Despierta, oh Sión, despierta. Vístete de fuerza. Por más de una década se ha levantado una voz que trasciende generaciones. Blessing Generation. Este septiembre te invitamos a ser parte de una experiencia que marcará la historia. Del 20 al 24 de septiembre, únete a nosotros en Blessing Generation 2023. Determinación. De miércoles a viernes, desde las 7:30 de la noche, el sábado a las 3 de la tarde y el gran cierre, el domingo a las 10 de la mañana. En Casa de Restauración, Fe, Palabra y Presencia en Bayamón. ¿Eres un amante del surf, bodyboard o skateboard? ¿Buscas ropa moderna con un mensaje cristocéntrico diferente? Bright Clothing es la tienda virtual que estás buscando. Visita nuestra tienda en www.brightclothing.net y encuentra la prenda que brilla para ti. ¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, La Poda Divina, Una Iglesia Diferente y Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por amazon.com o Kindle. Para más información, llámanos al 787-993-1660.